son las que forman la cápsula interna. O sea, la cápsula interna no es una masa de sustancia blanca puesta al azar, sino que está formada por varios haces y axones, ¿no? Es como si juntaran varios lapiceros, ¿no? Varios lapiceros, y esos lapiceros, ¿no? Así forman parte de la cápsula interna. La cápsula interna tiene 5 porciones. Miren, ¿ve? Una que se encuentra entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular, que se llama, ¿cómo se llama esta parte? El brazo anterior. Otra que se encuentra entre el tálamo y el núcleo lenticular, ¿cómo se llama esta parte? Brazo posterior. Una parte que une al brazo anterior y al brazo posterior. Rodilla. La rodilla. Otra que se encuentra detrás del núcleo lenticular. Porción retrolenticular, correcto. Y otra que se encuentra por debajo del núcleo lenticular. ¿Esta de acá cómo se llamará? Este es el núcleo lenticular. Si está debajo, sublenticular. Entonces acuérdense que la cápsula interna tiene 5 partes. Ya avancé demasiado. ¿Okay? Vamos a ver entonces acá. Brazo anterior. ¿Qué cosa pasa por el brazo anterior? Pasan varios haces de fibras. Pasan, número 1, las fibras corticotalámicas, es decir, aquellas fibras que vienen de la corteza y que se dirigen hacia el tálamo. 2, pasan las fibras frontopontinas, que hemos hablado, que pasan por la parte anterior del pie peduncular. Antes de pasar por la parte anterior del pie peduncular, pasan por el brazo anterior. Y más hacia abajo ya pasan por el pie peduncular. ¿De dónde a dónde van estas fibras? ¿Por qué se llaman frontopontinas? ¿Dónde nacen? En la corteza del lóbulo frontal. ¿Y a dónde van? ¿A hacer contacto con quién? ¿Se acuerdan de los núcleos pontinos? Sí. Esos núcleos, ahí hacen contacto las fibras frontopontinas, occipitopontinas, parietopontinas y temporoponinas, que vamos a ver más adelante. Todas se dirigen al puente para hacer contacto ahí. Y también están las fibras tálamo-corticales anteriores, fibras que salen del tálamo y que van a la parte anterior de la corteza cerebral. Todo esto que estoy poniendo en rojo, todo lo que forma la corona radiada. La corona radiada son el conjunto de fibras tálamo-corticales, ¿no? Que van a decir, van del tálamo, ¿ven? Aquí está el tálamo, y que nacen así, miren, formando, ¿no?, una figura parecida a los rayos del sol, por eso se llaman corona radiada. ¿Okay? Y esa corona radiada tiene 3 partes: una porción anterior, una porción superior y una porción posterior. Y cada una de ellas pasa por una parte de la cápsula interna. En el caso que estamos viendo acá, las anteriores pasan, ¿no?, por el brazo anterior. ¿Qué cosa pasa por la rodilla? Por la rodilla solamente pasa una cosa: la vía córtico-nuclear o córtico-nuclear, conocida por esa razón como el tracto genicular. El griego genu, que significa rodilla, se llama asgeniculado porque pasa por la rodilla de la cápsula interna. Es lo único que pasa por la rodilla. ¿Qué pasa por el brazo posterior? Por el brazo posterior pasa las fibras tálamo-corticales superiores, es decir, la parte media de la radiación. Pasa la vía córtico-espinal. Pasa la vía córtico-espinal. La vía córtico-vulvar, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde pasa la vía córtico-nuclear o córtico-vulvar? Ahorita lo estamos por la rodilla. Y la córtico-espinal por el brazo posterior. Entonces, entre ambas pasa la vía tiránica. ¿Okay? Pasan las fibras parietopontinas y las fibras corticorrúbricas que van de la corteza al núcleo rojo. ¿Qué cosa pasa por la porción retrolenticular? Por la porción retrolenticular pasan varios haces.
pero es importante que se acuerden ustedes que es el haz geniculado temporal. ¿Qué les suena a ustedes esto? ¿A qué les recuerdan ustedes? Algo que es con el tálamo, algo relacionado con el tálamo. Los cuerpos geniculados, miren, los cuerpos geniculados. Si han estado atentos ustedes a lo que hemos hablado de las áreas de Brodmann, este haz une a uno de los cuerpos geniculados, que no voy a decir cuál para no levantar sospechas, a la corteza del lóbulo temporal. ¿Qué función se encontraba en el lóbulo temporal? Aún más. Este haz geniculado temporal va del cuerpo geniculado medial al área 41 y 42 de Brodmann. Y es el último tramo, ya la última, ¿no? La última sección de la vía auditiva. Entonces, el último tramo de la vía auditiva pasa por la porción retrolenticular. Más adelante vamos a ver que la última porción de la vía visual pasa por la parte sublenticular. Entonces, ¿de dónde va el haz geniculado temporal? Del cuerpo geniculado medial al área 41 y 42 de Brodmann. ¿Dónde se sitúa eso? ¿En qué parte? ¿En qué lóbulo? Lóbulo temporal superior. Específicamente, el quirotracto. Pasa también acá las temporopontinas, las occipitopontinas, las parietopontinas, las tálamotemporales, que son vías de respuesta, y las tálamoinsulares, que van del tálamo al lóbulo del área. Pero lo más importante es el haz geniculado temporal. Y por último, por la porción sublenticular pasan todo esto, entre los cuales vamos a dar importancia a las fibras tálamo-corticales posteriores, que son la última parte de la corona radiada. Entonces la corona radiada está formada por tres partes: las fibras tálamo-corticales anteriores, las fibras tálamo-corticales superiores y las fibras tálamo-corticales posteriores. Las anteriores, ¿por dónde pasan? Por el brazo anterior de la cápsula interior. Las medias, ¿por dónde pasan? Por el brazo posterior de la cápsula interna. Y las posteriores, ¿por dónde pasan? Por la parte sublenticular de la cápsula interna. Y va a pasar esto, que ya no necesito decirles, ¿no? El haz geniculado calcarino. ¿De dónde va? Ustedes mismos son. El cuerpo geniculado ya no es el medial, ahora es el lateral. ¿Y el lateral está relacionado con qué? ¿Visión o audición? Visión. ¿Y a dónde va? Porque si ustedes prestaron atención cuando vimos las áreas de Brodmann, ahí vimos que justamente en el surco calcarino, ¿quién está? ¿Quién está? El área 17, que es el área visual. Entonces va el cuerpo geniculado lateral al surco calcáneo. Y tiene como misión, ¿verdad? También pasan las occipitopontinas, occipitotectales, que van desde la corteza del lóbulo occipital hacia los polículos superiores, techo, ¿no? Del mesencéfalo, y fibras parietopontinas. Las fibras comisurales que están dadas en su mayor parte por los elementos interhemisféricos, es decir, elementos que conectan ambos hemisferios. El cuerpo calloso es el más masivo conocido. Tenemos la comisura anterior, que está de acá, la comisura posterior, que es esta de acá, la comisura venular, que se encuentra por encima, ¿no? La comisura venular, y finalmente el conocido fornix. De esto vamos a hablar pues, del cuerpo calloso y el cuerpo calloso, ¿no? Es el elemento interhemisférico más grande de todos. Y ojo, en un corte sagital, como este de acá, vamos a observar en él, hacia adelante, un pico y una rodilla.
En su parte media observamos el cuerpo o tronco del cuerpo calloso. Y hacia atrás un engrosamiento que va a ser el rodete y el cuerpo calloso. Esto en un corte sagital. Y van a ver que tenemos varios cortes sagitales, ahí se puede ver claramente, ¿no? El pico, la rodilla, el cuerpo y el rodete. De la rodilla del cuerpo calloso se forma el centro pelúcido, que es uno de los altos. El centro pelúcido se forma a expensas de la rodilla del cuerpo calloso. Su cara inferior del cuerpo calloso, es el techo de los ventrículos laterales. Mientras que su cara superior está separado del cerebro por un surco bastante profundo, que es el surco pericalloso, por donde pasa la arteria cerebral anterior y la arteria pericallosa. Otro elemento también importante que deben tener en cuenta, que el borde inferior, miren, el borde inferior del rodete del cuerpo calloso sirve de límite al fornix de la fímbula. Vamos a ver ya cuando veamos el fornix. Al fornix de la fímbula. Es decir, a nivel de este elemento, la fímbula que se continúa como el fornix, ¿no? Deja de ser fímbula y pasa a ser fornix. Es el límite entre el fornix y la fímbula. Pero si tenemos un corte transversal como este, vamos a ver la rodilla, vamos a ver el rodete. Sí lo vamos a ver, pero con la justa. Miren, acá está la rodilla. Este bordecito de la rodilla. Si usted lo agarra con el dedo, tiene un pequeño borde de la rodilla. Y aquí estaría el rodete. Es decir, si le colocan la altura, acá esto sería rodete, aquí sería rodilla. Pero fíjense que de la rodilla y del rodete salen proyecciones, miren. Y tienen, aunque simulan una linterna. ¿Ya? Los anteriores se les conoce con un nombre de forceps menores. Forceps que significan alicar, forceps menores, y comunican a la rodilla, ¿no?, del cuerpo calloso con la parte más anterior del lóbulo. Y hacia atrás del rodete salen estas proyecciones, miren, que se conocen con el nombre de forceps mayores. Ojo, no son forceps anteriores y forceps posteriores. Forceps menores hacia adelante, forceps posteriores. No medio puntito porque estaba bien. ¿Okay? Forceps mayores, que comunican al rodete con la parte más posterior del lóbulo porcino. Además, por la cara superior, ya para terminar con el cuerpo calloso, yo voy a encontrar tres cordones, miren, tres cordones de sustancia blanca. Tres cordones de sustancia blanca, conocidos con el nombre de esterías medulares. Las esterías medulares, una media y dos laterales. Imagínense que hay una acá, ahí está, la media. Estas tres estrellas aquí se ven mejor, van a limitar dos láminas de sustancia gris, como dos pistas que corren ahí entre las estrellas medulares, conocidas con el nombre de inducio gris. El inducio, inducio con S, inducio gris, o inducium grisum, como dicen en inglés, inducio gris, que es parte ya del sistema límbico, del sistema emocional. Entonces, el cuerpo calloso es el elemento que está más conectado con prácticamente todo el cerebro. Porque los dos elementos no solamente, ¿no?, conectan una parte determinada, pero el cuerpo calloso está conectado con todo. Gracias a esto, ¿no?, los hemisferios cerebrales intercambian de forma masiva comunicación entre ellos. ¿Y por qué se llama? ¿De qué tipo de fibras está formado el cuerpo calloso? ¿Seguro que ve tres tipos de fibras? ¿Serán de proyección? No, porque van de un hemisferio a otro. ¿Serán de asociación?
Tampoco. Entonces son. ¿Y por qué se llama comisurados? Porque antes a la. Ya que habla el nombre, ¿no? A la fisión interhemisférica le conocían como la gran comisura. Entonces de ahí se han quedado fibras comisuradas, fibras que atraviesan la línea media o fibras comisuradas. Y por último el fornix, vamos a ver el fornix. El fornix es una formación bastante especial, una formación bien extraña, que está compuesta por 4 columnas. Algunos lo conocen como el trígono de los 4 pilares, otros le llaman también, un nombre medio raro que le ponen. Y está compuesto efectivamente de 2 columnas anteriores y 2 columnas posteriores. Estas columnas anteriores, miren dónde empiezan, en los cuerpos mamulares. Al estar en contacto con los cuerpos mamilares, el fornix obligatoriamente también tiene una función fuertemente emocional, participa en las emociones, participa en la memoria y en el aprendizaje. Y su función preferente es, ¿no?, la memoria, ¿no?, de largo plazo. Y gracias a la fornix integrada en la corteza cerebral de forma permanente un recuerdo. Los pilares anteriores se unen y forman el cuerpo del fornix. Y de este cuerpo hacia atrás se vuelven a dividir en 2 columnas que ahora son las columnas posteriores. Que en su inicio, miren, están unidas por gran cantidad de fibras comisuradas, es fibras que pasan a la línea media. A esta figura que parece un arpa, se le conoce como la lira de David. La lira de David. La lira. ¿Saben lo que es una lira, no? ¿Han visto ustedes esas películas a veces cuando se muere una persona y se va al cielo tocando una pipa chiquita? Esa arpa chiquita es una lira, forma media barroca. Se llama la lira de David, o salterio, también conocido como salterio, que está formado por gran cantidad de fibras comisuradas. Uno llama la comisura del fornix incluso, ¿no? Pero por si acaso, lira de David o salterio se le conoce como. Ahora escúcheme bien, sus pilares posteriores se convierten en fimbrias, que están asociados al parahipocampo. Sus pilares posteriores se convierten en fimbrias. ¿De dónde a dónde o hasta dónde los pilares posteriores y comienza la fibra? Y le dije, es una parte del cuerpo calloso. ¿La rodilla? No. El rodete, el borde inferior del rodete. Entonces, hasta el borde, aquí también, ¿ves? Acá está el cuerpo mamilar y aquí está, ¿ves?, la columna anterior, aquí está el cuerpo, y de aquí comienza, ¿ves? Aquí comienzan las 2 columnas posteriores, no quiero otra parte, las 2 columnas posteriores, que terminan en la fibra. Esta corta en la fibra. Pero ¿hasta dónde es? Acá tenemos el cuerpo que es un poco excluido, pero podemos ver acá está el rodete. El borde inferior del rodete del cuerpo calloso, hacia abajo el fibra y hacia arriba es columna posterior. Entonces, el límite de la columna posterior y la fimbria es el borde inferior del rodete del cuerpo calloso. Acá está el núcleo dentado. El tiro dentado también, aquí está ya el parahipocampo. Es parte de esto, lo vamos a ver ya en el capítulo del sistema de. Y por último, vamos a ver los giros de asociación, o fibras, perdón, de asociación. Así como hablamos de la cápsula interna como un gran ejemplo de fibras de proyección, las cápsulas extrema y externa, ahí falta poner externa, son ejemplos de fibras de asociación cortas. Fibras de asociación cortas. Miren, aquí se ve bien claro, el claustro antemudo. El claustro antemudo se encuentra entre 2 láminas de sustancia blanca.
Esta de acá, la masa interna,